Biografías interesantes que faltan en la Biblia. El Nuevo Testamento relata repetidamente y con grandes detalles la historia de la vida y de la conversión del perseguidor, Saulo de Tarso o Pablo, el futuro apóstol. Debe haber habido otras biografías que, en la época en que se escribieron los Hechos de los Apóstoles, parecían más interesantes que la del perseguidor. Pablo dijo: yo encerré en cárceles a muchos de los santos y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Hechos capítulo 26, 10 al 11. No solamente había matado cristianos, sino que rompió su resistencia e hizo que algunos de ellos se volvieran apóstatas. Estos fueron los primeros renegados y mártires del cristianismo, pero la Biblia no da sus nombres, ni siquiera relata la historia de su sufrimiento, de su traición ni de su muerte heroica. Tal vez los autores bíblicos querían evitar futuros abusos en la veneración de santos. En siglos posteriores, las historias de los mártires fueron contadas con detalles minuciosos y frecuentemente fueron embellecidas de fantasía. La Biblia dice de los compañeros de cárcel de José, del Antiguo Testamento, quien fue encargado de ellos. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Génesis capítulo 39, versículo 22. Igualmente, Cristo es el hacedor de las vidas de los mártires. No hubiera sido bíblico el hacer una gran bulla acerca de ellos, pues ellos mismos no lo hubieran querido así. ¿Por qué deben ser tan honrados los mártires? Lo que han hecho no es lo máximo, sino lo mínimo requerido de un discípulo de Cristo. Aún el ser como Cristo en la vida y en la muerte estaría por debajo de lo que se podría esperar de él. Quien quiera que sea como Cristo no es Cristo, se supone que seamos Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, de manera que somos. El mismo serás como Dios, le dijo el diablo a Eva. Vosotros sois dioses, dijo Jesús. La unión entre el creyente y Dios es perfecta. El martirio es una cosa pequeña en comparación con este llamado. Otras biografías muy interesantes no están en la Biblia. Nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 41 que en un día en Jerusalén solamente 3.000 personas fueron agregadas a la iglesia. ¿Permanecieron constantes? ¿Trajeron ellas a su vez a otras personas a la iglesia? ¿Por qué necesita usted contestaciones? Continuamente oímos de muchos que aceptan a Cristo en reuniones evangélicas masivas. ¿Qué pasa con estas personas después? ¿Son sinceras en sus decisiones? Quien quiera que haga muchas preguntas recibe muchas contestaciones deprimentes. La Biblia nos enseña a regocijarnos de que algunos hombres hayan tenido por lo menos una buena voluntad parcial y buenas intenciones, aunque solo fuera por un día. Una samaritana trajo todo su pueblo a Cristo, Juan capítulo 4 versículo 30. Si hubiera continuado así, no hubiera quedado ninguna ciudad sin convertirse en Palestina. La Biblia solo nos cuenta lo que hizo ella en ese solo día. Después de esto, un velo cubre la vida de ella. Un ladrón, Zaqueo, prometió bajo la influencia del Señor dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver cuadruplicado lo que había robado. Lucas capítulo 19 versículo 8. La historia de la Biblia concluye con su promesa, pero no nos dice si la cumplió. El autor santo se regocijó de que un ladrón mostrara por lo menos un solo momento de contrición. Jesús alaba a un oficial por ser el hombre más fiel que él jamás había conocido. Mateo capítulo 8 versículo 10. Sería aleccionador el saber cómo continuó su vida este oficial. Un hombre que hoy es fiel puede que no lo siga siendo siempre. Sin embargo, la Biblia no nos da las biografías enteras, sino que nos enseña a regocijarnos en el poco y transitorio bien que encontramos en los hombres.